Hermanos amados, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1 y versículo número 1 vamos a leer. A partir de este día, hermanos, vamos a retornar al estudio bíblico y vamos a darle continuidad al estudio que traíamos, que lo interrumpimos un poquito. Veníamos en la epístola de Colosenses. Entonces la siguiente epístola es la epístola de Tesalonicenses y esta sería la primera entrega. Allá Dios dirá cuántas entregas de esta epístola pues al final totalicen el estudio de toda la epístola. Cabe aclarar que no nos interesa, no es nuestro deseo, nuestra intención, dar clases de profundidad teológica y discutir hebreo, arameo, griego y pasearnos por todos los escritores y comentaristas para examinar su exégesis, su hermenéutica. No. Este es un pueblo del Señor, es la iglesia del Señor, que vivimos el día a día, diferentes necesidades, tribulaciones y pruebas, y la palabra del Señor debe ser dinámica, debe ser práctica y debe hablarnos a nosotros en medio del momento que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, quiero decir que vamos a leer, vamos a ir sacando como mensajes de toda la epístola, pero mensajes prácticos, ¿verdad? Decimos estudio, pero realmente son aplicaciones prácticas de la Sagrada Escritura a nuestra vida. Amén. Bueno, si ya lo tenemos, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. La palabra del Señor dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Padre, suplico en el amor de Cristo que edifiques a tu iglesia. Cada uno de mis hermanos, hermanas, que esta noche tenemos esta bendición de reunirnos en tu nombre. Está escrito tu promesa, tu palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Aquí, Señor, hay un pueblo que te ama, un pueblo agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Esa obra de la cruz del Calvario nos alcanzó, nos bendijo, nos levantó, nos prosperó, nos animó, nos fortaleció. Pero todavía, Señor, no hemos llegado al varón perfecto. Todavía necesitamos que día con día, Señor, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu sea, Señor, edificado. Necesitamos el pan espiritual. Háblanos para fortalecernos, para darnos crecimiento, para darnos bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Esta epístola, la primera a los tesalonicenses, queremos abordarla bajo un lema general de toda la epístola. Y el lema es el siguiente: la epístola de la esperanza. Dígalo conmigo: la epístola de la esperanza. Básicamente, este lema obedece a que es en esta epístola, específicamente en el capítulo 4, en el que Pablo habla con respecto al arrebatamiento. Arrebatamiento. Algunos de los exégetas, hermeneutas o de las diferentes casas de interpretación o escuelas de interpretación dicen que para hacer doctrina no se puede partir de un solo versículo o de un párrafo de la Sagrada Escritura. Y Pablo, así de manera clara, detallada, directa, habla
del arrebatamiento, así como que exclusivamente en esta epístola. Usted puede leer Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Y si bien es cierto, se habla de la esperanza, pero así con detalle minucioso, no se vuelve a hablar más. Pablo no vuelve a hablar más de esto como lo habla en esta porción. Entonces, muchos dicen, quiere decir que el arrebatamiento es una doctrina que está basada única y exclusivamente en este pasaje y en este párrafo de la Escritura. Por ello, han nacido otras escuelas que niegan la doctrina del arrebatamiento. Hay como 3 grandes posturas teológicas. Una de ellas se llama pretribulacionismo. Dígalo conmigo. Pretribulacionismo. Con la palabra pretribulacionismo o con el término teológico pretribulacionismo se da a entender la fe, la creencia en que la iglesia del Señor ha de ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero está otra escuela, el mid-tribulacionismo. Diga conmigo, mid-tribulacionismo, mid de mitad, ¿verdad? Mid-tribulacionismo. Entonces esta postura cree que el arrebatamiento va a efectuarse a la mitad de la semana 70ª de Daniel, que corresponde al programa profético, al periodo denominado la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años. Entonces, algunos, estos que creen en el mid-tribulacionismo, toman de base en la multitud que aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis. Ya vamos a hablar de ello. Entonces está esa otra escuela, que la iglesia atraviesa por lo menos la mitad de la tribulación, y allá cuando va a comenzar lo recio, entonces hasta ahí a la mitad de la tribulación la iglesia es arrebatada. Y la tercera escuela de interpretación es el post-tribulacionismo. Esa escuela hoy se está poniendo muy de moda, y déjeme decirle que acá en El Salvador hay por lo menos 3 universidades que se autodenominan cristianas. Una de ellas es de corte católico y 2 de ellas son de corte evangélico. Y las 3 tienen una carrera llamada licenciatura en teología. No me voy a referir a la única del catolicismo, sino que de las 2 restantes, que son las 2 universidades evangélicas, no voy a decir cuál, no me interesan nombres, porque el Señor no me ha llamado a eso, ¿no? Pero hay por lo menos una universidad de esas 2 que ya no cree en el arrebatamiento. Ya no creen en el arrebatamiento. Y esa está casada con una serie de cosas como la teología de la liberación, entre otros, ¿no? Entonces los que ya no creen en el arrebatamiento creen que va a venir el tiempo de la tribulación, es decir, todo lo que esté en el Apocalipsis se va a ir cumpliendo cronológicamente al paso del tiempo. Y mientras tanto la iglesia tiene que hacer presencia en la sociedad, tiene que incurrir en los nichos sociales, en la política, en la economía, en la ciencia, en las artes, en todos los rubros, de tal manera que hayan cristianos en la asamblea legislativa,
ejecutiva, en el gobierno, en el consejo de ministros, jueces, abogados, alcaldes, miembros de consejos municipales, aparte de personas profesionales en las diferentes áreas. También debemos estar presentes en la vida comercial, y cuando la mayoría sea de los nichos sociales sea tocado por el cristianismo y hayan líderes cristianos en cada uno de esos nichos, entonces el Señor va a aparecer de una vez a gobernar. Eso es el post-tribulacionismo. Me lamento que haya una de las denominadas mega iglesia en este país que enseñó el arrebatamiento, pero hoy ya no lo enseña. Hoy ya no creen en el arrebatamiento, sino que se han abierto a otras posturas, a otras escuelas, a otras interpretaciones, y ya no creen, ya no predican. Y algunos de los líderes de esa iglesia, cuando son abordados y les dicen: mire, pero ustedes en sus doctrinas y en sus escritos escribieron del arrebatamiento, y entonces ellos dicen: sí, pero es que lo hicimos antes por obediencia, pero hoy que tenemos la libertad de predicar lo que creemos, entonces aquí traemos estas verdades, ¿verdad?, que son de corte liberal, teología liberal. Que dicho sea de paso, la teología liberal nació en Sudamérica y tiene origen católico, ¿verdad? Entonces hay un líder en medio de la iglesia del Señor, de la mega iglesia, que en entrevistas en medios televisivos, medios audiovisuales, no tuvo ningún reparo en admitir, cuando le preguntaron que quiénes habían sido sus líderes que lo formaron, él dijo que eran jesuitas, que los jesuitas lo habían formado. Como digo, no me interesa hablar con nombres y apellidos. Yo lo que estoy tratando de ver es cómo esta doctrina del arrebatamiento ha sido atacada a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque la doctrina del arrebatamiento, la verdad, la enseñanza bíblica del arrebatamiento nos da esperanza a la iglesia. Entonces quiero que observen algunos detalles. Yo solo leí del capítulo 1, el versículo 1, y hemos de señalar que la iglesia de los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica, pertenecía a la provincia romana llamada Macedonia. No se olvide. ¿Se acuerdan de Pablo cuando él tenía la intención de ir a Bitinia? Y el Espíritu Santo le dijo: no, a Bitinia no, se lo prohibió. Pero dice que de noche le dio una revelación, y en la revelación el Señor le mostraba. Es que esto de las demostraciones y las visiones debe ser la experiencia de cada creyente. Ese es el nivel en el que nos debemos mover, en el nivel del Espíritu. Amén. Entonces a Pablo se le reveló que un varón macedonio le decía: pasa acá. En la región de Macedonia, la primera ciudad era la ciudad de Filipo. Pero siempre en la región de Macedonia quedaba también la ciudad de Tesalónica. Amén. Y Pablo visita esa ciudad en su segundo viaje misionero. Hágame un favor, leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, y aquí vamos a encontrar el momento en que Pablo llega a Tesalónica. ¿Qué sucedió? Dice: pasando, verso 1, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas. De los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, es decir, muchas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, a algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: ellos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Amén. Entonces notemos, aquí hay varias cosas, y así lo voy a decir rapidito, ¿verdad? Número uno, cuando Pablo llega a Tesalónica, le predica primeramente a los judíos. Era costumbre de Pablo llegar a las ciudades y buscar la sinagoga judía, porque para Pablo la primacía en el trato de Dios era con los judíos. Era hasta que los judíos rechazaban el evangelio de Cristo, cuando él muchas veces se limpiaba las manos, se sacudía los pies y les decía: me vuelvo a los gentiles, me vuelvo a los gentiles. Aquí hay un detalle, y es que en primicia, digo, Pablo le llegó a predicar ¿a quiénes? A los judíos. Pero como estos no quisieron, entonces el evangelio se volvió a los gentiles. Entonces yo quiero decirle algo: en primicia Dios lo quiere bendecir a usted. Dios lo quiere bendecir a usted. Pero como decimos los predicadores muchas veces, vea, el Espíritu Santo es un caballero. El Cristo Jesús dice en el Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo entro. Quiere decir que si usted no abre la puerta, Dios no entra. En primicia, Dios quiere bendecirlo a usted. Pero si usted no aprovecha la gracia, la misericordia, la bendición, el propósito, el plan, el proyecto de Dios, Dios lo va a pasar de largo. No crea que toda la vida lo va a estar esperando. Dios llega a su vida y lo motiva, le habla por medio de la palabra, por medio de hermanos que le exhortan, por medio de hermanos que le animan, por medio de siervos y siervas de Dios que le ministran. Dios le habla y espera que reaccionemos, que obedezcamos a la verdad de Dios, que sensibilicemos nuestro corazón y que nos rindamos a Él. Pero si nosotros cerramos el corazón, rechazamos el mensaje, hacemos cerviz erguida y corazón de piedra para no obedecer al evangelio, Él no lo va a estar tocando eternamente y para siempre. Va a llegar un momento que Él lo va a pasar a usted de largo y va a decir: bueno, ya lo toqué, ya le llamé, ya hice la obra, le mostré mi gracia, mi misericordia, no quiso, ya te vas, papacito. Salud pues. Si usted no quiere, no quiere. Entonces los judíos que no quisieron, no quisieron. Y entonces el Señor dijo: bueno, Pablo, estos no quisieron, andate con los gentiles. Andate con los gentiles. Sí, muchos de nosotros creemos que un favor le estamos haciendo a Dios. No, dicen: yo a Dios le he hecho grandes favores, a Dios, al pastor, a la iglesia. Si no fuera yo que di el diezmo, si no fuera yo que asisto y que me congrego y que le llevo invitado. No, hermano, todo lo hacemos para el Señor. Todo lo hacemos para Cristo. Créame, hermano, los necesitados somos nosotros. Los necesitados de su palabra, de su fortaleza, de su bendición, somos nosotros. Tengámonos por dichosos y por bienaventurados si todavía Dios se digna enviar a alguien que le dice: le invito a la iglesia.
Esa es misericordia de Dios. Si todavía alguien le dice: hey hermano, usted se está quedando atrás, pongámonos a cuenta, volvamos al primer amor, encendámonos en el Señor, esa es gracia y misericordia. Amén. Entonces los judíos de Tesalónica lamentablemente perdieron la oportunidad. Pero no solo eso leímos, sino que leímos que los judíos armaron tremendo alboroto en contra de Pablo y llegaron con toda una turba. Dice que contrataron ociosos. O sea, contrataron gente perversa que le hiciera daño a los cristianos, que le hiciera daño a las iglesias. Siempre habrán gentes perversas que la tomen de manera personal contra el creyente. Eso lo vamos a vivir en la universidad, en el colegio, en la empresa, en el comercio, en todos lados, en el vecindario y aún en la misma familia. Siempre habrá gente que trate de ver al cristiano como un enemigo, como alguien a quien asediar, como alguien a quien hay que hacerle la camita, como alguien al que hay que hacer contra él maquinaciones, ponerle trampa, inventarle chambres. Eso no es nuevo. Así que usted, creyente que está aquí, que ha sufrido el asedio de Satanás, la provocación del diablo, es que mire, hay creyente que es pacífico y el diablo lo busca por medio de su vecino, su amigo, su compañero de trabajo. Pues venite, pues agarrémonos, dale, pues pega tú la primera ganchada. Es el diablo, hermano, con maquinaciones y estrategias queriendo desestabilizar al siervo de Cristo. Pero lo que el diablo no sabe es que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Lo que el diablo no sabe es que nosotros andamos en el Espíritu, y los que andamos en el Espíritu hemos crucificado la carne para que a nosotros nos saquen la ira. No, nosotros no somos mecha corta. Los creyentes nos hacen una y otra, pero los creyentes nos mantenemos en paz, en esperanza, con longanimidad. Hermano, nos mantenemos benignos, amables, cordiales, con un trato digno y con respeto hacia los demás. ¿Por qué? Porque somos buenos. No somos buenos por naturaleza, éramos hijos de ira. Lo que pasó es que el Señor transformó nuestra vida y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y vivimos para la gloria de Dios, y la palabra de Cristo mora en nuestro corazón y en nuestra mente, y el Señor nos gobierna. Amén. Entonces, hermano, vean aquí, contrataron ociosos. Y dice que como no encontraron a los apóstoles ahí, agarraron al tal Jasón. Jasón dice, vea, algunos lo pronuncian Jason. No, eso no es problema. Agarraron al tal Jason y lo metieron en la cárcel. Y andaban buscando a Pablo y no lo encontraron. Y dice que tuvieron que dar fianza por Jasón, sistema legal, y lo dejaron salir. Cuando salieron, dice que inmediatamente mandaron a Pablo y a Silas por otro lado, para protegerlos de las tretas del diablo ahí en Tesalónica. Entonces, al observar esto que acabo de compartir, observamos una constante en el ministerio de Pablo, y es que doquiera que Pablo iba, en la ciudad que Pablo predicaba el evangelio y ganaba almas para Cristo, principalmente buscaba a los judíos. Algunos obedecían a la fe, pero luego también predicaba a los griegos, que es la frase o el término para referirse a todo ciudadano del Imperio Romano que culturalmente hablaban griego, tenían cultura griega y eran gentiles. Entonces la palabra griego es equivalente a decir un gentil. ¿Quién es un gentil? Alguien que no es judío, alguien que no es israelita, no es hebreo, no tiene sangre, no tiene descendencia, linaje de Abraham o de David, ¿verdad? Entonces ese es un gentil. Pablo le predicaba a los gentiles, pero inmediatamente un grupo de judíos
recalcitrantes, celosos, llegaban a hostigar a aquellos que Pablo les había predicado el evangelio y a querer desbaratar las verdades que Pablo les había hablado. Es igual hoy. El miembro llega a la iglesia. En la iglesia oye una palabra, se edifica y dice: gloria, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Bendito Cristo, que tenemos un siervo de Dios, una sierva de Dios, varones de Dios, siervos de Dios, que estudian la palabra, que investigan, que hacen su trabajo y que nos predican con toda autoridad y que nos enseñan las escrituras. Gloria a Cristo. Bendita la iglesia que tiene pastor que enseña. Digo eso porque lamentablemente muchas iglesias no tienen un pastor que enseña. Tienen un pastor que grita: aleluya, 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 aleluya. Y eso es todo el mensaje. Todo es grito, todo es como un manejo de las masas sociales y una histeria y una emoción provocando todo ello para decir que esa es la unción. No, esa no es la unción. La unción es conocer la verdad de Dios. La unción es que el Espíritu Santo taladre mi alma, mi corazón, mi conciencia, que bote yo el pecado y le cierre las puertas a la maldad y que deje que la palabra more en mí, que el Espíritu Santo me santifique y que viva para Dios. Esa es la unción. Esa es la sana doctrina. No, sana doctrina no es gritar. Vino alguien por aquí y dijo: uy, dijo, yo salí del fuego para venir a caer en las brasas. Miren, aquí vengo al culto y estos ponen vejiga. Porque era una fecha de esas de celebración, ¿no? Teníamos un evento de niños. Y dijo: no, yo me voy a ir a una iglesia donde haya sana doctrina. Y se fue a la iglesia de sana doctrina. Y allí estuvo perseverando un par de meses, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero el pastor de sana doctrina, que le gritaba y que le predicaba y que hasta se ufanaba de tener filiales y que viajes a Estados Unidos y un montón de cosas, terminó como un pedófilo, pecador podrido, violando a una jovencita de 16, 17 años que tuvo que esperar que tuviera 18 para casarse con ella. Y entonces, pues, ¿dónde está la sana doctrina? No, si sana doctrina no es gritar. Sana doctrina es arrepentirse y vivir en comunión con Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, respetar al hermano. Eso es, hermano, la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es, hermano, que estos de los judaizantes andaban detrás de los creyentes, socavando, atacando la esperanza sembrada por Pablo. Entonces, en esta epístola se llama la epístola de la esperanza. Nosotros le hemos puesto ese lema, porque es aquí, como digo, donde Pablo les aclara. Y aunque es hasta el capítulo 4, y lo vamos a retocar nuevamente, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que sonará la trompeta. El mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos de Cristo resucitarán. Aleluya. Mire cuántos hermanos se han despedido, ¿no? O hemos despedido, más bien, se nos adelantaron y ya están en la presencia del Señor. Hace años, muchos años. Bueno, comenzamos a ir a la iglesia en el año 83. Y recuerdo a un hermano anciano de la iglesia que después de una vigilia, él andaba en moto y él salió porque tenía día laboral y todo eso después de la vigilia. Y después salimos nosotros en el autobús. Y cuando salimos vimos que ya habían acordonado, ya habían ambulancias y todo, porque con su moto, así medio dormido después de la vigilia, fue a quedar sembrado, decimos nosotros, detrás de una rastra que estaba ahí estacionada. Fue el primer cristiano al cual yo tuve que despedir. Pero desde ese entonces yo he despedido cantidad de cristianos, hermano. Y he tenido el privilegio de predicar en endechas. Y no se preocupen, en su endecha yo también voy a predicar. Y le prometo que lo vamos a cafetear bien. Ahora, nosotros no enterramos a la gente.
la sembramos para la resurrección. ¡Aleluya! Sí, nosotros eso de ir y llorar y aventarse al ataúd y tirarse encima y orar a moco tendido. No, hermano, nosotros tenemos esperanza. Y fíjense que yo le he dicho al Señor, Señor, y se los confieso, a veces me da así canillera, ¿verdad? En la carne, humanamente, pero le he dicho, Señor, yo quiero vivir la vida mientras te sea productivo, mientras pueda predicar, mientras pueda servir, mientras pueda evangelizar, mientras pueda orar por otros, mientras pueda instruir, mientras pueda hacer tu obra. Cuando ya no pueda hacer tu obra, por favor, llévame. Pues sí, porque ¿para qué voy a estar aquí? Que yo quiero conocer la Puntilla, yo quiero conocer Puerto Cortés, yo quiero conocer las Bahamas, las Antillas neerlandesas, quiero ir a Hawái. No, yo ¿para qué voy a conocer? Mire, si Hawái, Cancún y todos los lugares bellos y hermosos de las postales internacionales son lugares que la Biblia dice, Pedro hablando, los elementos desechos serán quemados y toda esta tierra va a finalizar porque está contaminada con la maldición del pecado. Pero para nosotros hay cielo nuevo y tierra nueva. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Aleluya. Ahí sí quiero conocer. Y no digo que es malo, no. Si usted es parte de la vida familiar, la recreación familiar, la atención familiar, y si usted puede sacar a su familia, llevarla un día de playa y comerse aquella mariscada y aquel gran mojarra, ¿verdad? Dele con todo, no es malo, pero no podemos perdernos. Primero lo primero y después las añadiduras. Ahora, si usted está conectado en lo primero, una añadidurita de vez en cuando, no cae mal. Es más, llévenme. Pues sí. Ahí le vienen cuando, ay, pastor, viera. Ajá, viera que una mariscada, pero qué sabor, ¿verdad? No me da cosa, no me ande contando. No me lo ande contando. A mí mejor dígame, ahorita en 15 minutos, media hora, cámbiese que paso por usted. Así tiene que hablarme a mí, ¿no? Ajá. Y allá no me cuenta, sino que en vivo, ¿verdad? Ajá. Aproveche mientras estamos en vida, porque, mire, le voy a pedir un favor. Cuando yo parta con el Señor, déjese de bayuncadas, de llevarme flores y de recordatorio. No, ahorita, hoy que estoy en vida, hoy, aproveche, hoy. Se fue el pastor y nunca fuimos a los chanchitos. Hoy démosle. Se fue el pastor y no tuvimos el privilegio. No, hombre, démosle, varón, armémosla. Aleluya. Ahora, el punto es que son ¿qué? Añadiduras. Si uno sabe administrarlas bajo el juicio y criterio, no son malas. Pero lo primero es lo primero. Lo primero son nuestras convicciones en el Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, el apóstol dijo, no, los muertos van a resucitar. Ahora, yo quiero decir algo. Dije, y casi finalizo, que la doctrina del arrebatamiento, quienes están en contra de esta doctrina dicen, no, Pablo solo en Tesalonicenses habla de eso. Y si yo de solo eso quiero hacer doctrina, entonces estoy sacando, aislando un texto, un párrafo para hacer doctrina. Sin embargo, eso es una apreciación totalmente errónea. Porque si bien es cierto, Pablo ya no habla más en ninguna otra epístola así, detalladamente, del harpazo, palabra griega que fue utilizada, harpazo. Sin embargo, el arrebatamiento está sostenido por todo el espíritu de la profecía a lo largo de la escritura, a través de sus símbolos y sus representaciones. Y le digo algo, allá en los tiempos del diluvio se recuerdan de dos personajes, Enoc y Noé.
venía el diluvio, los juicios, el juicio de Dios. Se construye el arca y aquella arca fue zarandeada 40 días y 40 noches por el diluvio. Pero de estos dos hombres, Enoc y Noé, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero a Noé no se lo llevó, sino que a Noé le dijo: vaya, métete en el arca, papito, porque vas a ser zarandeado los 40 días y 40 noches. Entonces Enoc ahí se convierte en un símbolo representativo ¿de quién? De la iglesia. Que antes que venga el juicio, para arriba, vámonos para arriba. Y Noé se convierte en un símbolo representativo ¿de quién? De Israel. Porque la tribulación, dice, será tiempo de angustia para Jacob. Es decir, que Israel va a atravesar la tribulación. Pero así como Enoc fue arrebatado antes, la iglesia va a ser arrebatada antes. Pero también hay otra figura: Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, nombres hebreos, nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra que se hizo una estatua, igual que en el Apocalipsis el falso profeta va a ser una estatua. Fue puesta en la plaza, igual que en el Apocalipsis la estatua que va a ser el falso profeta la van a poner en la plaza. Y al son de la música todos tenían que adorar la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron, no se inclinaron, se quedaron de pie. Y cuando fueron confrontados dijeron: no, nosotros nos inclinamos y adoramos solamente a Jehová, el único sabio, santo y supremo Dios. Igual que nosotros no nos doblegamos. ¿Qué nos vamos a doblegar ante un artista, ante un atleta, ante un famoso? No, momento. Los artistas y famosos del mundo, ellos creen que tienen el mundo a sus pies, y es al revés. Ellos son los títeres del mundo. Ese es el orden correcto. Ahora, el punto es que estos no se doblegaron. ¿Y cuál fue el dictamen? Bueno, no se doblegan, entonces ahí está el horno, los vamos a meter al horno. Y metieron al horno a Sadrach, Mesach y Abednego. La pregunta es: ¿y Daniel? ¿Y por qué a Daniel no lo metieron al horno? Cuénteme pues. No me voy a decir: no, es que Daniel, quizás él sí se inclinó. No, momento. Daniel es el más radical para Dios. Entonces, ¿por qué no lo metieron? Simple. Daniel fue elevado a la corte del rey, fue elevado a la presencia del rey, mientras que Sadrach y Mesach y Abednego quedaron allá en funciones con el pueblo, en el público, en la plaza. Entonces, aquí Daniel se convierte en una figura simbólica representativa de la iglesia, que antes del horno de fuego es elevada a la presencia del rey. Y Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos sí tuvieron que estar en la plaza y sí tuvieron que ser atormentados en el lago, en el horno de fuego, se convierten en símbolo representativo ¿de quién? De Israel. En figura, ahí tenemos el arrebatamiento, en figura. Pero en el Nuevo Testamento, ya le dije que la palabra de Dios dice en profecía: será tiempo de angustia para Jacob. Pero hablando de la iglesia, la palabra de Dios dice: no nos ha puesto Dios para ira. El programa de ira, el día de Jehová, que es el día de la venganza, el día de juicio, no es para la iglesia. ¿Y por qué no es para la iglesia? Porque el juicio sobre la iglesia ya fue ejecutado. ¿Cuándo lo ejecutaron? Hace 2000 años, en el lugar que en hebreo se llama el Gólgota, traducido el lugar de la calavera. Ahí, en ese calvario, en esa cruz, pagó el Señor el precio de nuestros pecados. El juicio fue ese. Su juicio y el mío ya se ejecutaron. ¿En dónde? En la cruz.
Entonces nosotros ahora somos salvos por la fe en Cristo. Creemos en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo nos injerta en el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos su pueblo, somos su amada, y antes que comiencen los juicios, el Señor nos lleva para celebrar las bodas, para estar con el Señor. Por supuesto se van a ir los creyentes, pero si ustedes tengereche que llegaba a la iglesia para que lo vieran, pero realmente no tenía convicciones, perdóneme, pero si no hay una operación genuina del nuevo nacimiento, usted se queda. La tal vez buena noticia que le puede alegrar un poquito es que el día que nos vayamos le regalamos todo esto es suyo, venga y llévese todo esto, todo lo que hay aquí se lo regalamos, nosotros ya no lo vamos a necesitar. Vamos a estar con Cristo. Amén. Entonces, esa es la epístola de la esperanza. La iglesia estaba siendo abatida, la fe estaba siendo trastocada, Satanás estaba usando todas sus astucias para hacer que la iglesia tambaleara en cuanto a la fe. Pero ahí el apóstol dice: no, momento. Quiero, hermanos, que no ignoren que los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una trompeta, voz de trompeta, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y la palabra griega que aparece es harpazo, dígalo conmigo. Harpazo se escribe con H, arpa, y con Z, harpazo, y se traduce arrebatamiento. Esa es la palabra que Pablo usa. Ahora, este harpazo es algo así como tomar con fuerza algo y alarlo hacia arriba. Eso es harpazo. Es lo que va a hacer el Espíritu. Va a tomar a la iglesia de la tierra y se la lleva con Cristo a encontrarnos con el Señor en el aire, dice la palabra. Amén. Ahora, ese es harpazo. Cuando usted lee Apocalipsis, con esto termino, el Señor le dice a Juan: escribí, 1, las cosas que son. 2, escribí las cosas que has visto. Eso es lo primero, las cosas que has visto. Esas cosas que has visto están resumidas en el capítulo número 1. La visión de Jesucristo como el Cordero de Dios, el Redentor. Por lo tanto, el capítulo 1 resume toda la provisión de Dios para su obra redentora. Las cosas que has visto es de Cristo hacia atrás, y podemos perfectamente involucrar todo el tiempo del Antiguo Testamento y los libros del Antiguo Testamento que fueron la provisión de Dios para su obra redentora, el cual se presenta en el capítulo 1. Después le dice: escribe las cosas que son. Las cosas que son están en los capítulos 2 y capítulo 3, cuando se habla de las circunstancias que vivían las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí están las iglesias. Entonces, son iglesias reales del siglo I, pero sus circunstancias perfectamente pueden tener o se puede aplicar un tipo de referencia doble, en la cual las iglesias eran reales y era el cumplimiento histórico de los capítulos 2 y 3, pero también hay un cumplimiento profético. Estas iglesias han matizado y han encajado perfectamente en los diferentes periodos de la historia de la iglesia a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Eso es para otra clase, para otro estudio. El punto es que las cosas que son es el periodo de la iglesia. Termina cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Y después le dice: y habla, pon ahí también las cosas que han de ser. La profecía del futuro. Ahora, cuando usted comience el capítulo 4 del Apocalipsis, dice que hay una voz de trompeta, igual
que en Tesalonicenses, con trompeta de Dios. Y una voz le dijo, sube acá. Igual que en Tesalonicenses, que hay trompeta, y entonces el Espíritu alza, arrebata, lleva hacia arriba, sube a la iglesia del Señor. Entonces perfectamente podemos ver que la Biblia sí armoniza, y que el capítulo 4, ese voz de trompeta y sube acá, es, dijésemos, parecido, igual o armoniza con el arrebatamiento. Y cosa tremenda, usted puede leer de la iglesia en los capítulos 2 y 3, pero desde el capítulo 4 en adelante no vuelve a aparecer la iglesia en todo el Apocalipsis hasta el capítulo 19 con la venida del Señor. Es decir, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, que es la gran tribulación, no está la iglesia presente. ¿Qué significa eso? Que la doctrina del arrebatamiento no es sacar un texto de contexto para usarlo como pretexto. No, tiene armonía con toda la Santa Escritura y con todo el espíritu de la profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo yo voy a dudar de mi Señor? Si Él dijo, voy, pero no me olvido, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando mi Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga por su pueblo a levantar. ¡Aleluya! ¿Quién vive, iglesia? Levante sus manos y alabe a Cristo. Dígale, gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza. Gracias, Señor, por esta esperanza. Gracias por el arrebatamiento. Gracias por esta promesa. Gracias por la luz de tu palabra. Señor, que esta palabra nos fortalezca, que inyecte fe, que se convierta, Señor, en convicción en nuestro corazón, y que vivamos quieta y reposadamente en este mundo, con los pies puestos en esta tierra, pero con el corazón y el alma metidos en la promesa celestial. Quédate con nosotros, Señor. Usted que ha estado conectado y que nos acompaña, ya sea en directo o en diferido, le bendecimos en el nombre de Cristo. Hágame un favor, aquí aparece nuestro número telefónico, llámenos, queremos servirle, queremos orar por usted. Los días martes, los días jueves, esté pendiente, a las 6 de la tarde en nuestra transmisión, y el domingo a las 9:30, todo en horario de Centroamérica. Que la paz de Cristo reine en su corazón, que el Señor le bendiga.